Hola, seguimos con el tema 6 en el apartado 6.1 dedicado a la ley de gravitación universal y vamos a ver el ejemplo 1. Dice así, tenemos dos masas puntuales M1 de 12 kilogramos situada en el punto 0,3 y M2 de 20 kilogramos situada en el punto 4,0. Nos pide el ejercicio que calculemos la fuerza gravitatoria que actúa sobre cada una de las masas y que hagamos un dibujo representativo. Vamos a empezar haciendo el dibujo representativo. Ahí tenéis la masa 1 en el punto en el que se encuentra, la masa 2 en su punto y las fuerzas F2,1, que es la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1, y la fuerza F1,2, que es la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2. ¿Vale? Si os fijáis, son o deben ser iguales, pero de sentidos contrarios. Vamos a realizar los cálculos y vamos a hacerlo de dos maneras distintas, como ya os enseñé en el vídeo de teoría de este apartado 6.1, ¿vale? La primera es muy sencilla. Vamos a calcular el módulo de la fuerza con la expresión que tenéis ahí en pantalla. Ese módulo es el módulo de la fuerza 1,2 y de la fuerza 2,1, es el mismo. Y luego, una vez que tengamos el módulo, calcularemos el vector F1,2 y el vector F2,1 simplemente observando el dibujo y poniendo el valor de cada una de las componentes. ¿Vale? Es decir, calculamos el módulo y a partir del dibujo escribimos el vector. El segundo método consiste en aplicar la fórmula vectorial directamente. ¿Vale? Y es un poquito más breve, pero también requiere un poquito más de manejo de vectores. Vamos con este primer método. Para calcular el módulo de la fuerza, en principio sabemos todo lo que hay en la expresión menos lo que vale R, la distancia entre las dos masas. Nos dibujamos el triangulito que forman. Ahí tenéis dibujado, es un triángulo muy sencillo y R, la distancia entre ambas masas, es simplemente la hipotenusa de ese triángulo de altura 3 y base 4. Aplicamos el teorema de Pitágoras y R será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 25, raíz de 25, que es 5. Pues ya sabemos lo que vale la distancia entre las dos masas. Calcular el módulo es simplemente sustituir y operar, ¿vale? De manera que el módulo de ambas fuerzas, de F1 y F2, al que hemos llamado F, es 6,4 por 10 elevado a menos 10 newton. Vamos ahora a calcular las diferentes componentes. Empezamos calculando F1,2. Os la he dibujado ahí y vamos a separar F1,2 en sus componentes F1,2x y F1,2y. F1,2x es F1,2 por el coseno de alfa, alfa es el ángulo que os he dibujado ahí, y F1,2y es igual a F1,2 por el seno de alfa. Alfa no sabemos lo que vale, pero lo calculamos enseguida. Dibujamos nuevamente el triángulo anterior y alfa no es ni más ni menos que el ángulo que tenéis ahí dibujado. La tangente de alfa será el cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, 3 entre 4. De manera que alfa es el arco tangente de 3 partido 4. Y eso nos da operando 36,87 grados. Pues ya podemos calcular las componentes F1,2x y F1,2y. Empezamos por F1,2x, que será igual al módulo de F1,2 por el coseno. Ese módulo es el valor de la fuerza que hemos obtenido anteriormente, 6,4 por 10 elevado a menos 10, por el coseno del ángulo, 36,87. Operamos y eso nos da 5,12 por 10 elevado a menos 10 newtons. F1,2y será igual a F1,2 por el seno del ángulo. Sabemos el valor de todas las componentes. Y eso nos da 3,84 por 10 elevado a menos 10 newtons. Bien, ya sabemos lo que vale F1,2x y F1,2y. Vamos a ver qué vale el vector F1,2. Pues simplemente tenemos que tener en cuenta el signo y el vector unitario de cada una de las componentes. Si os fijáis, F1,2x está en el eje X, por lo tanto su vector unitario es el vector y, pero apunta hacia la izquierda, por lo tanto será negativo, menos 5,12 por 10 elevado a menos 10 y. Y la componente F1,2y apunta hacia arriba, positivo, j, ¿vale? Más 3,84 por 10 elevado a menos 10 j. Ese es el vector F1,2 y ya está. Vamos ahora a calcular el vector F2,1. ¿Vale? Lo tenéis ahí dibujado y tenéis ahí dibujadas también sus componentes F2,1x y F2,1y. Os he dibujado también el ángulo alfa, que será el mismo ángulo alfa de antes. La descomposición es exactamente la misma y podemos operar igual que hemos hecho antes. F2,1x será igual al valor de F2,1 por el coseno del ángulo y eso nos da 5,12 por 10 elevado a menos 10 newtons. Y F2,1y será igual a F2,1 por el seno del ángulo. Sabemos todos los valores, sustituimos
y obtenemos que F21i vale 3,84 por 10 elevado a menos 10 newtons. Y una vez que sabemos F21x y F21y, mirando en los vectores que hemos dibujado, podemos escribir el vector F21. La componente F21x apunta hacia la derecha, positiva por tanto, más 5,12 por 10 elevado a menos 10 y. La componente F21y apunta hacia abajo, por lo tanto será menos 3,84 por 10 elevado a menos 10 j. Pues ahí tenéis el valor de F12, F21 y si os fijáis es exactamente el mismo, solo que he cambiado de signo. Recordad la expresión que os di en el vídeo de teoría. F12 es igual a menos F21. Es decir, podríamos haber calculado solamente F12 y luego una vez que teníamos F12 haber multiplicado por menos y haber obtenido F21. ¿Vale? Bien, este es el primer método. Vamos a ver el segundo. El segundo método consiste en aplicar directamente la fórmula vectorial que tenéis en pantalla. Con esa fórmula calcularemos F12 y no necesitamos dibujar las fuerzas. Eso sí, tendremos que dibujar bien los vectores, el vector unitario 1, 2, que es el que nos interesa. Bueno, el vector unitario 1, 2 no lo sabemos, pero podemos saber el vector v 1, 2, que no es lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia. El vector v 1, 2 es el vector que parte de la masa 1 y acaba en la masa 2. ¿Vale? Ese vector no mide 1, ese vector va a medir 5, recordar que es la separación entre ambas masas. ¿Vale? ¿Cómo obtendremos el vector u12, que es el que queremos? Pues ahí lo tenéis, dividiendo el vector v12 entre el módulo del vector v12, que ese módulo que sería 5. El vector v12 tiene por componentes, si os fijáis en el dibujo que tenéis ahí, 4 en el eje X, 4 positivo, por lo tanto 4i, y 3 hacia abajo, 3 en el eje Y, negativo, menos 3j. 4i menos 3j. Ese es el vector v12. No es el vector que necesitamos, porque ese vector, repito, no es unitario. Su módulo es 5. Si dividimos ahora todo ese vector entre su módulo, entre 5, obtenemos el vector que sí que necesitamos, u12, que sería 4 partido 5i menos 3 partido 5j. ¿Vale? La dificultad de este método radica en esto, en saber calcular ese vector, porque ahora ya el resto es muy sencillo. Es aplicar la fórmula. Ponemos el menos, que no se nos olvide, en la fórmula vectorial debemos colocar ese menos. Toda esa división que tenemos ahí, gm1, m2 partido r cuadrado, es el módulo de la fuerza, que ya lo hemos calculado antes, es 6,4 por 10 elevado a menos 10, y luego eso lo multiplicamos por el vector unitario 1, 2. Hacemos esa operación y obtenemos que el vector fuerza 1, 2 es el que tenéis ahí y como podéis comprobar es el mismo que habíamos obtenido anteriormente. Vamos ahora a calcular el vector F21. Aplicamos la fórmula vectorial directamente. Ahora necesitamos saber el vector unitario 2,1. Para eso dibujamos el vector v21, que no es unitario, pero lo convertiremos en unitario dentro de un momento. El vector v21 nace en 2, en la masa 2, y va a parar a la masa 1. ¿Vale? Y su módulo, como anteriormente ocurría, pues es 5. El vector unitario, que es el que queremos, 2,1, será el vector v21 dividido entre su módulo, entre 5. ¿Cuál es el vector v21? Pues fijaros en el dibujo que tenéis ahí, tiene 4 unidades en el eje X hacia la izquierda, por lo tanto menos 4i, y 3 unidades en el eje Y hacia arriba, positivo, más 3j, menos 4i más 3j. Ese es el vector v21. El vector u21, el vector unitario, será coger ese vector y dividirlo entre 5, menos 4 partido 5i más 3 partido por 5, j. Sustituimos, colocamos el menos, que no se nos olvide, el módulo de la fuerza, que lo hemos calculado anteriormente, y el vector unitario u21. Multiplicamos y obtenemos lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Pues ahí tenéis los dos vectores F12 y F21, que son los mismos de antes, y como podéis ver se cumple también la ecuación o la expresión F12 es igual a menos F21. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.